Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a aquellos que, buenas noches ya, que están por YouTube. Les mandamos nuestros cariños. Quiera Dios que pueda expresar lo que hay en mi mente y mi corazón, porque muchas veces nos quedamos sin palabras. Parece que tenemos muchas cosas para decir, pero nos quedamos cortos a veces de palabras. Igual no va a ser muy largo, 10, 15 minutos y ya está pronto esto. Me fascinan los milagros de Jesús, creo que a todos, ¿no? Yo calculo que si hubiesen puesto todos los milagros que el Señor hizo en sus 3 años de ministerio, creo que tendríamos una biblioteca de libros llenos de milagros, capaz que como este salón, porque allí donde él estaba siempre hacía un milagro. Se iba y lo seguían para que hicieran un milagro. Y este milagro que voy a tratar de expresar, de exponer, de contarles, se habla, realmente son todos de fe, como dice allí en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Inclusive nosotros muchas veces sin darnos cuenta obramos por fe. Cuando se toma un ómnibus, cuando salimos a la calle, por lo menos en mi caso, y creo que todos lo hacemos, antes de salir en la primera hora del día o si no habíamos salido, poner ese viaje o esa salida en las manos del Señor para que Él nos cuide, ¿verdad? ¿Y de cuántas cosas nos librará el Señor? Y una las vemos y otra no las vemos, pero sabemos que han habido milagros. Y no sé si este mensaje, este estudio, ponerle título o no, pero podría ser por fe o quién me tocó el manto, porque eso es lo que vamos a hablar. Pero antes de eso me gustaría hacer un pequeño parecido con lo que sucedió en eso. Le voy a pedir a Mauri que se pare aquí en el medio y a que todos lo rodeen, por favor. Todos, los que quieran, que se arrimen a Mauri y lo aprieten. No tiene manto, pero igual no importa. O sea, ahí va. Esa señora... Ahí va, ahí va. Ahí va. Bueno, así estaba el Señor, pero con muchísima más gente, ¿verdad? Capaz que 50, 100, 200 personas, no sabemos, no lo dice la Biblia. ¿Quién te tocó? No, hubo uno que te tocó. Muchas gracias. Muchas gracias por el juego. Esto más o menos lo hice en el Carmen La Travuelta cuando fuimos con Alejandro. Y también quedamos medio perplejos cuando le dije, párense y aprieten a, no me acuerdo, el muchacho llamado Alejandro, creo. Y no entendían nada. Pero esto fue lo que pasó realmente con el Señor Jesús. Dice el capítulo 5 de Marcos, capítulo 21, vamos a empezar a leerlo porque ahí empieza todo este tema, ¿verdad? 5 de Marcos, versículo 21. Y el título dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús de una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y no había aprovechado nada. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida su fuente de su sangre, la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí vemos que el Señor Jesús, antes de todo esto, había estado en la región de Gadara y había hecho aquel milagro también de sanar al gadareno, y todos aquellos que lo veían, que andaba desnudo y haciendo cosas, podríamos decir y decimos de endemoniado, y él le decía al Señor, Señor Hijo de Dios, y bueno, y todo eso que hemos leído, ¿verdad? Pero él hizo ese milagro y se fue porque no querían que estuviera ahí, en esa zona, por todo lo que había acontecido. Entonces viene a esta otra ciudad, Decápolis, y está predicando allí. Como siempre el Señor lo hacía, encontraba oportunidad, no solo de predicar, sino de hacer milagros, salvaciones, explicar lo que era el Señor, lo que hacía el Señor con las personas. Y vino este principal de una sinagoga llamado Jairo, con un gran problema. Tenía a su hija que estaba agonizando. Y viendo que allí estaba el Señor, no le dijo de cara a cara, ven, mi hija muere, ayúdame. No, se postró a los pies del Señor y allí le clamó diciendo que le acompañara para que su hija que estaba agonizando pudiera vivir. Pero mientras tanto él estaba allí, la multitud se había agolpado, lo rodeaban, lo apretaban, y acontece este milagro que leíamos de esta mujer. Si vamos a Levítico 5:15, capítulo 15 y por el verso 2 por ahí para adelante, habla de todo lo que debían hacer aquellos que padecían flujo, ¿verdad? Hombres, mujeres, todo lo que eso acarreaba, cuánto tiempo tenían que estar fuera, que nadie los podía tocar, porque aquel que los tocaba también era inmundo. Y pensaba en esta pobre mujer, todo lo que ella debe haber padecido en este tiempo, en esos 12 años que ella estaba enferma, que estuvo enferma. Porque la Biblia muchas veces no nos da detalles de algunas cosas que a nosotros nos interesarían, ¿verdad? Porque nos dice que una mujer que padecía de flujo de sangre estaba allí. Seguramente ella ya había escuchado del Señor, de los milagros que hacía, de las sanaciones, curaciones, del amor hacia las personas, y ella estaba en este lugar, porque no nos dice dónde es tampoco. Capaz que era de ahí mismo o de algún lugar cerca, pero que sí nos dice que ella padecía mucho. Y podemos imaginarnos lo que es para la mujer cuando está con su periodo, todo lo que pasa, lo que sufre, cómo se siente, hasta su carácter cambia un poco. Pero son unos días y está listo, ¿verdad? Es molesto, trae sus consecuencias, duele y todo lo demás, pero esta mujer hacía 12 años que pasaba por lo mismo, 12 años de días continuos. Y no era que ya se le iba sangre, se le estaba yendo la vida, porque dice la palabra de Dios que
en la sangre está la vida, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo estaría esa mujer, pero me imagino que acá tenemos 2 doctores y la anemia que podría tener sería muy grande. Pero pienso también en ella, ¿no? Porque no dice si era casada, si tenía hijos, si estaban sus padres, todas esas cosas que, como dije al principio, nos interesarían saber para ver qué pasaba con sus familiares. Ella aparentemente estaba sola, pero no sabemos. Irradiada de todo lo que era esa colectividad de allí, de aquel lugar. Sola para hacerse todo. Tal vez ya conocían quién era, qué le pasaba, y no le era permitido en ningún lugar poder acercarse, poder estar con nadie, ¿verdad? Y cuánto dolor también podría sentir esa mujer de tal vez no haberse podido casar, no haber podido tener hijos. Estaba sola. Y sabemos que la soledad no es nada bueno. Como dice Abel Pinto, la soledad se hace carne en mí. Y es difícil estar solo. Muchas veces estamos rodeados de personas, pero estamos solos, porque no sentimos afecto, no sentimos cariño, no sentimos prácticamente que nada. Estamos rodeados de gente, pero nada nos conmueve, nada nos llena. Y ver que esta mujer, en sus 12 años de este padecimiento, ha ido de médico en médico y ninguno le había podido sanar, curar, sino que ella, el dinero que tenía, no sabemos tampoco si era acaudalada, porque dice que gastó mucho dinero. Imaginémonos en 12 años yendo al médico lo que puede haber gastado esa mujer, ¿verdad? Debe haber sido una fortuna. Pero llega el momento justo, el momento clave, que está ahí el Salvador, el Mesías. Y ella no lo duda. Mientras él va caminando allí entre la multitud, tal vez los que estaban allí también ya la conocían y intentaban que ella no se acercara a ninguno de ellos, y menos que se acercara al Señor, tal vez, no sé, pienso yo, porque tenemos que imaginarnos a veces muchas cosas de lo que pasa para tener una idea más o menos clara de lo que ocurría en ese momento, ¿verdad? A mí me gusta mucho hacerme la película a veces en estas cosas para idearme, ¿no? Lo que podría estar pasando esa mujer, cómo era la multitud, qué pasaba en ese momento. Pero lo que sí sabemos y nos podemos asegurar con certeza es que ella en ese momento tuvo fe. Sabía que ahí estaba el mejor médico que la podía atender, que la podía curar, y que era el Señor Jesucristo. Y ella con mucho esfuerzo, ¿qué hace? Se va metiendo entre la gente ahí y logra llegar al Señor Jesucristo. Debe haber sido difícil también llegar hasta el Señor Jesucristo. Esto que voy a decir no tiene nada que ver con esto, pero los que hemos estado en la multitud a veces en el estadio para entrar a ver un partido importante, a veces tenés que, si vas con un niño chico, tenés que ponerte firme así, abrir los brazos para que no aprieten al chiquilín, ¿verdad? Y por más que vos te pongas firme, vas así para allá, te traen para acá, van para donde vos no querés ir, te llevan, es así. Y tal vez a esta mujer le pasó lo mismo, la llevarían, porque la multitud era inmensa, era grande. Pero ella tuvo tesón, tuvo firmeza y dijo, no, yo lo voy a ir a tocar, porque si toco ese manto, tan solo si toco el manto del Señor, voy a ser salvo. Y dice que el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué bendición para esa mujer, ¿verdad? La alegría, el gozo que debe haber sentido en ese momento debe ser inexplicable, porque lo que ella estaba sufriendo en un segundo prácticamente, si ella sintió que estaba libre, que ese azote que ella tenía, esa pérdida de sangre tan grande, no la tenía más. Pero no queda ahí la cosa. No queda que ella se sanó ni nada por el estilo. Dice el 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
Volviéndose a la multitud le dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Seguro los discípulos, y como ahora yo le dije a Mauri que se pusiera acá y tal, no lo apretamos tanto como en esa multitud, ¿verdad? Pero era Jesús, era Jesucristo, el Señor. Y sabía que de Él había salido poder. Y estoy seguro que Él sabía a quién le había tocado. Estoy seguro que Él hizo todo eso para ver si la persona que lo había tocado se mostraba delante de Él, y no solo delante de Él, sino de todos aquellos que lo rodeaban y que vieran y supieran que había acontecido un milagro. Y ver la actitud de los discípulos es una cosa normal, porque ellos estaban en una cosa normal de ellos, viendo decir, Señor, te están apretando. Mirá cuánto hay, Señor, te apretan y vos querés decir que alguien te tocó. Nosotros lo diríamos también si alguien dice, me tocaron, ¿qué te va a tocar? Somos 200 que te estamos apretando y vos decís que te tocaron, pero el Señor sabía, era el Señor. Y Él miraba alrededor, dice. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que de ella había, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. La mujer tenía que mostrarse, tenía que darse a conocer, pues seguramente ella también pensó, Él sabe quién soy, quién la tocó. Pero el Señor quería, en ese momento, que ella se mostrara, para que vieran los demás lo que había sucedido. Y ella no se quedó parada delante de Él, diciéndole, Señor, fui yo que te toqué, sino que dice, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Y el Señor no la recriminó, no le dijo, ¿por qué no viniste a mí y me dijiste que precisaba? No, el Señor, ¿qué le dice? Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición para esta mujer! ¡Qué bendición para nosotros de saber que este Señor Jesús, que tuvo esta compasión con esta mujer, también lo tiene con nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros cometemos la imprudencia de hacer las cosas por nuestra cuenta, porque tenemos empuje, porque vamos para adelante, y cuando queremos acordar llegamos al final de la carrera y la embarramos, o antes de llegar al final de la carrera, nos damos cuenta que la embarramos porque no oramos, no le pedimos al Señor que nos ayudara, que nos guiara, y después nos lamentamos. Pero qué bueno es poder, hoy que tenemos todas las herramientas, ¿verdad? Porque hoy tenemos la Biblia, podemos leer, podemos gozarnos de las cosas que hizo el Señor, disfrutar de esos milagros, que yo siempre digo, para mí, ¿no? Y cuando lo comento, que el Señor que hizo este milagro es el mismo Señor que tenemos hoy. ¿No nos será que a veces nos falta ese poquitito más de fe? Capaz que nuestra fe es más chiquita todavía que ese grano de mostaza. Yo sé que hemos pedido y cosas han sucedido. Es solamente un comentario mío, de decir, ¿no? Yo a veces quiero llegar a tal cosa, pero oro realmente con fe, busco el poder del Señor para que el Señor obre y me dé aquello que yo necesito, o voy por las mías con impulso y hago las cosas mal. Esta mujer tenía fe y no fue solo un impulso. Sabía que el que estaba allí la iba a sanar. Tal vez ella escuchó lo que había pasado en Gadara o en otro lugar, porque el Señor hizo muchos milagros en ese entonces. Y eso se corría como reguero de pólvora, porque allí donde estaba el Señor siempre había una multitud. A donde iba el Señor lo seguía una multitud. El Señor estaba en el barco, en una barca en el mar, y estaba la costa, la playa llena de gente. ¿Y por qué era? Porque sabían que el Señor tenía poder, tenía buenas palabras, decía cosas buenas, tenía vida en abundancia, vida eterna. Muchos iban por curiosos, ¿no? Como hay hoy.
pero muchos iban porque sentían que esa era la única posibilidad que tenían de poder o sanarse, salvarse, o como este Jairo, sabía que el Señor podía sanar a su hija que estaba agonizando. Que si seguimos más adelante, vemos este otro milagro, porque le dicen a Jairo que la hija había muerto, pero el Señor, ¿qué le dice? No tengas miedo, no tengas temor, tu hija no está muerta, solamente vive. Y muchos se habrán burlado del Señor, pero él siguió con el Señor hasta su casa. Y es otro milagro que es para otro día. Pero hermanos, tenemos que tener fe, más de la que tenemos. Si es poca, tenemos que aumentarla. Si es mucha, seguir aumentándola. Como pedíamos recién, que pedía a Dayana por una compañera era, una amiga, por su hijo. ¿Cuántos hemos tenido problemas? Si tenemos a Mari y otras cosas que han pasado en nuestra vida. ¿Y cómo se solucionaron? Con fe, yendo al Señor Jesús, orando, clamando, tal vez llorando de rodillas. Es lo único que hoy puede salvar a la sociedad, a aquellos que están perdidos, es el Señor Jesucristo. Allí en la iglesia donde va mi hijo Martín, tienen las casas de los alfareros, que se llama, que hay antes de llegar a Las Piedras, en Suárez. En 33 abrieron una obra en Tacuarembó y hay una casa de alfarero de mujeres en Toledo. Hay que ver allí, hermanos, la gente que llega allí. ¿Cómo llega? Destruida por la droga, por el alcohol. Y el que va allí, a la casa del alfarero, va sabiendo, porque primero tienen una reunión, y van sabiendo que ahí, ley seca. Muchos aguantan y salen de allí, rehacen sus vidas, vuelven con sus matrimonios, sus hijos. Muchos jóvenes rehacen su vida, tienen su novia, se casan. Es increíble ver eso. He tenido la oportunidad de ir varias veces y de verlos en la iglesia cuando oran, cuando adoran, cuando alaban. Yo sé que no estamos acostumbrados a verlos, a ver eso, pues no estamos acostumbrados a hacerlo, pero verlos a ellos saltar de alegría, gozarse en el Señor por lo que hizo en sus vidas, a mí me eriza la piel. Les puedo garantizar, hermanos, que se me paran los pelos, porque es algo que uno los vio, cómo llegaron a ese lugar y cómo están algunos ahora. Muchos volvieron a recaer, pero aquellos que se aferraron al Señor Jesús, que entregaron todo al Señor Jesús, viven una vida plena. Por eso esta mujer, cuando supo que el Señor estaba allí, sabía que era el único que la podía sanar de su dolencia. Una dolencia de 12 años. Una dolencia de 12 años. ¿Cuánto más nosotros que hoy tenemos esta herramienta, que se me caen papeles de todo tipo, como muchas veces dice Abel, el manual de la vida para todo, porque acá tenemos el manual para todo, para los jóvenes, para nosotros los matrimonios, para los ancianos, para los mayores, para cada uno, para los niños, para cada uno. Hay una palabra, hay un consejo. Quiera Dios que en esta noche podamos y cada día poner más en práctica nuestra fe. Clamar al Señor por aquellas cosas que no solo que necesitamos, sino orar unos por otros. Que el Señor nos guíe para que podamos ser luz, que podamos ser un faro en el lugar donde nos movemos, en nuestro hogar, nuestro barrio, para que aquellos que necesitan de la palabra del Señor puedan decir, allí está la luz. Ustedes saben que ver un faro en la noche es muy importante para los navegantes. Aquellos que han ido a La Paloma, allí a Rocha, cuando están y han ido de noche a La Paloma, se ve el faro aquel que da la vueltita
y se ve aquella luz que se adentra en el mar y es una guía para los navegantes. Muchas veces, volviendo a Montevideo de noche, después de estar 90 días en el agua, cuando veníamos del sureste, por decir algo así, veíamos primero el faro de Punta del Este. Después, más contentos, veíamos el faro de la isla de Flores. Y ya cuando veíamos el faro de Montevideo, empezábamos a buscar las lucecitas de la escollera, la luz verde y la luz roja, y las luces del canal. ¡Qué alegría era eso! ¿Y cuánta fe hay que tener para estar en el agua? Porque no sabemos qué es lo que va a hacer el Señor. ¿Cuánta fe es la que tenemos cada uno de nosotros cuando salen a trabajar, cuando salen los gurises a estudiar? ¿Qué van a encontrar en el liceo? Fe. La fe es la que nos mueve y es la única que nos acerca cada día más a Dios. Que el Señor los bendiga, que pueda haber sido claro y que esto sea una bendición para todos nosotros.